En primer lugar, Ana Paula, quien me contactó, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Centro de Estudios Jus Homines por la generosa y muy gentil consideración para que podamos compartir hoy una clase sobre las objeciones en el juicio oral. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre las objeciones en el juicio oral. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a abordar? En primer lugar, es necesario que abordemos qué cosas son las objeciones, cuál es la definición, cuál es el concepto que se tienen de las objeciones. En segundo lugar, cómo regulan las objeciones el Código Procesal Penal peruano, el Código Procesal Penal de 2004, que tiene básicamente como contenido normativo el Decreto Legislativo 957, ¿correcto? En tercer lugar, vamos a explicar conforme el Código Procesal Penal qué tipo de preguntas están prohibidas, ¿no es cierto? Y por qué están prohibidas esas preguntas. Y bueno, finalmente, como este es un espacio de diálogo académico, luego de que termine la disertación, estoy a expensas de que puedan formularme comentarios, preguntas, inquietudes o reflexiones para poder interactuar, ¿correcto? Ayúdenme, por favor, si pueden apagar todos el audio en el Zoom, para no tener inconveniente con la exposición, por favor. Así nos damos un segundito para... Vamos apagando los audios. Me parecen como si estuvieran prendidos el de Diego Velázquez, el de Catherine y el de Nieves Vázquez. Ayúdame, por favor, para tener apagados los... Chicos, por favor, apaguen su audio para que el doctor pueda continuar. Ya, ahora sí creo. Bien. En primer lugar, definamos qué son las objeciones. En el Perú han habido varios códigos procesales, penales en la historia. Hemos tenido un código que fue el código de 1864. Luego tuvimos un código que se aprobó en 1919, entró en vigencia en 1920. Después vino el Código de Procedimientos Penales del 40, que tenía algunas regulaciones sobre el mecanismo que se llamaba oposición, en ese tiempo, oposición. Luego un intento de traer el modelo acusatorio en el Perú con el Código del 91, pero es un código que entró en vigencia de manera parcial y solo para determinados institutos, como la detención preventiva, por ejemplo. Y finalmente vino el Código Procesal Penal del 2004, que habla por primera vez de manera textual, de manera expresa, de manera taxativa, se refiere a las objeciones. Y bien, es importante primero definir qué son las objeciones. Todo modelo acusatorio, correcto, menos adversarial, es un modelo que introduce, ¿no es cierto?, en el juicio oral instrumentos o mecanismos para que las partes hagan un control horizontal de la información que presenten, de cómo presentan su caso, ¿no es cierto?, de cómo recolectan u obtienen información en el juicio y cómo argumentan esa información en los alegatos. Y uno de los mecanismos que hay adversariales dentro de los procesos acusatorios es el de las objeciones. La objeción se define, se conceptualiza, se entiende como un instrumento procesal, como un mecanismo procesal adversarial con que cuentan las partes litigantes en el juicio oral, vale decir, parte acusadora, parte acusada, o terceros coadyuvantes como el actor civil
o el tercero civil responsable, ¿no es cierto? Esas partes adversariales van a hacer un control horizontal y se activa el mecanismo o instituto de la objeción cuando en el juicio oral se pone en evidencia, se muestra, se manifiesta o exhibe un comportamiento, una conducta, un acto que es indebido. Entonces, la objeción es un mecanismo para censurar, para impugnar, para cuestionar comportamientos, conductas o actos indebidos durante el juicio oral. ¿Correcto? Ese es el concepto. Mecanismo adversarial de las partes, no del juez, de las partes, en las que se controlan unas a otras, la parte acusadora a la acusada viceversa a la acusadora, ¿no es cierto? Y pone en evidencia e impugna y se muestra disconforme respecto de un comportamiento indebido en el juicio. ¿Cuáles pueden ser los comportamientos indebidos en el juicio? Se abre un abanico interesante de distintas alternativas de comportamientos indebidos en el juicio. Cuando al presentar un caso, cuando al realizar el alegato de apertura, la declaración inicial, ¿no es cierto? El discurso de apertura, el litigante o el representante de la fiscalía argumenta, habla sobre testigos, se refiere a documentos, se expresa sobre contradicciones que aún el juez no conoce, que aún el juez no ha visto con inmediación. En consecuencia, en ese caso, la parte puede, ¿no es cierto?, objetar, decir objeción, está argumentando, está contaminando la información a la mente del juez y en consecuencia ese comportamiento está prohibido. En el alegato de apertura no se puede argumentar. Otro comportamiento indebido, cuando en el alegato final de cierre de clausura, el discurso final, la parte litigante empieza a hablar de prueba que nunca se ha actuado en el juicio. Se refiere a testimonios o a un peritaje que en el juicio nunca se actuó ni se practicó. Se habla de prueba que no ha sido desahogada en el plenario y en consecuencia se activa el mecanismo de la objeción para censurar ese comportamiento indebido. Entonces, cuando hablamos de las objeciones, estamos hablando de un mecanismo adversarial para cuestionar un comportamiento indebido acontecido en el juicio. En primer lugar, entonces, eso es la objeción. Segundo, ¿cómo regula la objeción el Código Procesal Penal peruano? El artículo 378, numeral 4, del Código Procesal Penal de 2004, regula, positiviza el instituto de las objeciones dentro del juicio. Y dice que las partes podrán objetar las preguntas prohibidas. Se refiere a algunas, capciosas, sugestivas o impertinentes. Entonces, la ley procesal penal, primero, reconoce que existe un derecho a objetar. Segundo, ese derecho es de las partes, no del juez, por tanto es un mecanismo adversarial. Tercero, las objeciones se orientan y se limitan a las preguntas prohibidas. Lamentablemente, el Código Procesal Penal peruano tiene un enfoque restrictivo de las objeciones. No se permite de manera expresa objetar un alegato de apertura, un alegato final, un alegato de apertura argumentativo, un alegato final que se refiere a prueba no actuada en el juicio. No podría objetarse si es que se mira literalmente el código, porque el artículo 378.4 nos habla únicamente del derecho a objetar las preguntas prohibidas. Segundo punto. Tercer punto que deseo abordar. Dentro del Código Procesal Penal hay distintos artículos. El 88, por ejemplo, que se refiere a las normas que regulan la declaración del imputado en sede de investigación en juicio.
El artículo 119, que habla de normas sobre las declaraciones de los testigos en la investigación. El artículo 170, que se refiere a las características que debe tener una pregunta en el interrogatorio. El artículo 376, que se refiere a las normas rectoras sobre la declaración del acusado en juicio. Y el 378, que se refiere a las declaraciones de los testigos y peritos en el juicio oral. Todas ellas, de manera sistemática, establecen un cúmulo, una caterva, un conjunto, un plexo de prohibiciones hacia preguntas. ¿Correcto? Hacia preguntas. Lo que está prohibido para la ley procesal penal peruana son las preguntas. ¿Cuáles son, por ejemplo, para la ley peruana, las preguntas que están proscritas, las preguntas que no pueden hacerse, las preguntas que si se hacen hay que objetar? Un primer tipo de preguntas que no pueden hacerse son las preguntas poco claras. Dentro del concepto de pregunta prohibida por poco clara, por falta de claridad o por poca claridad de la pregunta, tenemos, por ejemplo, a las preguntas vagas o ambiguas, o a las preguntas confusas o ininteligibles. Si es que, esta es una pregunta típica en la policía, ¿sabe usted por qué ha sido citado? O relate usted cuál es el motivo de su presencia en esta dependencia policial. O cuando se pregunta, ¿usted conoce, usted sabe por qué se le ha llamado a declarar en el juicio? Esas son preguntas vagas, esas son preguntas ambiguas y en consecuencia son preguntas censurables por poco claras. Y eso lo regula la propia ley procesal penal peruana. 1. Están prohibidas las preguntas no claras o poco claras, que generen confusión, que generen ambigüedad, que generen distintas interpretaciones de lo que quiere obtener la pregunta. Segundo tipo de preguntas prohibidas, las preguntas impertinentes. Las preguntas impertinentes están prohibidas. ¿Y cuáles son las preguntas pertinentes? Bueno, vamos al autoenjuiciamiento. El autoenjuiciamiento debe determinar, 1, qué testigos van a juicio y 2, sobre qué van a declarar. Eso delimita el ámbito de la pertinencia del testimonio. Lo que escapa, ¿no es cierto?, a esos fueros de pertinencia, esos límites de pertinencia, serán por tanto preguntas prohibidas porque son preguntas que no tienen relación con el hecho objeto de prueba. Tercero, están prohibidas también de modo expreso en la ley las preguntas capciosas. Están prohibidas en las normas generales del artículo 88.4, por ejemplo, para el imputado, del 119, numeral 2 para el testigo, el 372.2d para el acusado en juicio y el 378.4 para el testigo o para el perito. ¿Qué cosa es una pregunta capciosa? Una pregunta capciosa es una pregunta engañosa. Una pregunta capciosa es una pregunta que contiene una trampa, que tiene en su formulación un ardid, que tiene fraude en la formulación. En otras palabras, es una pregunta que induce a error al declarante. Entonces, la información que va a dar el declarante es una pregunta que está entregando, o es una respuesta que está entregando inducido a error. Por eso es una pregunta prohibida, porque viola la buena fe procesal, la lealtad procesal con que deben actuar los litigantes en juicio. Por ejemplo, si es que un testigo ha reconocido que no ha firmado ningún reconocimiento físico, que nunca se le ha puesto a la vista un acta de reconocimiento físico, y en el contrainterrogatorio el abogado defensor se acerca, ¿no es cierto?, con el documento que es el acta de reconocimiento físico y le dice, ¿podría indicarle a la fiscalía en esta acta que usted tiene en sus manos, dónde es que aparece mi cliente? Es una pregunta claramente capciosa, porque momentos antes el declarante ha dicho que no ha hecho ningún reconocimiento y no ha firmado ninguna acta de reconocimiento físico. ¿Correcto? Es una pregunta capciosa. 4.
están prohibidas las preguntas sugestivas, pero solo si se formulan en el interrogatorio directo. No así en el curso del contrainterrogatorio. Es decir, la pregunta sugestiva tiene un régimen de prohibición claro en la ley, ¿correcto? Siempre que la pregunta se formule en el interrogatorio directo. Es decir, yo no puedo hacer preguntas sugestivas a quien es mi testigo. El artículo 378.2 de la Ley Procesal Penal Peruana es muy claro cuando dice que empezará el interrogatorio y empezará haciendo preguntas a las partes que propuso al testigo, la parte que ofreció a la prueba. Ese es mi testigo y yo tengo que hacerle preguntas no sugestivas. Yo no puedo sugerirle la respuesta, yo no puedo orientar la respuesta, ¿correcto? Y si lo hago, si es que a mi testigo yo le digo, cierto que el acusado lo miró, cierto que llovía, es verdad que era de noche, usted lleva el cabello largo, son preguntas que sugieren la respuesta y yo no puedo hacerlas a mi testigo en el curso del interrogatorio directo. Pero sí puedo hacer estas preguntas sugestivas, es decir, sugerir la respuesta en el curso del contrainterrogatorio. Y eso lo avala, y eso lo permite, eso lo habilita el artículo 170, numeral 6, que dice que no se admiten las preguntas sugestivas, sino en el contrainterrogatorio. Solo en el contrainterrogatorio se pueden hacer entonces preguntas sugestivas. Por tanto, no cabría una objeción válida de pregunta sugestiva si se hace en el curso del contrainterrogatorio. Quien hace contrainterrogatorio, la parte litigante que no ofreció al testigo perito. La parte que no ofrece la prueba hace contrainterrogatorio, cruza la información en forma de contrainterrogatorio. Tenemos una quinta categoría de preguntas prohibidas, que es las preguntas que afectan la dignidad. El mismo artículo, el 378.4, dice que el juez debe moderar, que el juez moderará el interrogatorio y que al moderar el interrogatorio evitará que el declarante pueda ser ofendido en su dignidad con las preguntas que se le formulan. Entonces, si una pregunta, por ejemplo, si hay una pregunta que dice, ¿y le dio placer cuando el acusado le besó la espalda? Es una pregunta aflictiva, ofensiva de la dignidad y en consecuencia censurable por objeción. ¿Correcto? Vamos a un sexto tipo de preguntas prohibidas por la ley. Las preguntas coactivas, las preguntas intimidatorias. ¿Qué cosa es una pregunta coactiva o intimidatoria? Es una pregunta que en su contenido, o sea, tal como está formulada, o en la forma en que es planteada, es decir, en la interrogación, resulta siendo coactiva, resulta siendo intimidatoria, resulta siendo amenazante, vale decir. Si es que la pregunta, ¿no es cierto?, trae coacción, si es que la pregunta trae intimidación, es una pregunta prohibida. Ojo, la intimidación puede provenir por la manera como está construida la pregunta. Usted sabe que si no me contesta, incurrirá en el delito de falso testimonio. Usted sabe que si no me dice la verdad, usted podrá ir a la cárcel. Son preguntas de coacción, que en algunos sistemas, en algunos países se permiten. Normalmente en el Perú no, porque resultan siendo, conforme dice la ley, coactivas o intimidatorias, ¿correcto? Pueden ser intimidatorias por el contenido o pueden ser intimidatorias por la forma en que están formuladas, ¿correcto? Luego, hay otra categoría de prohibición que son las preguntas de opinión. Las preguntas de opinión están claramente prohibidas para el imputado, para el testigo, y solo se permite opinión. En otras palabras, no es objetable cuando hay opinión del perito. Cuando hay opinión del perito, eso en realidad no resulta siendo objetable, ¿correcto? El artículo 166.3 es muy claro
Doctor, su audio. A ver, dígame por favor hasta dónde se escuchó y qué parte no se escuchó. ¿Hasta qué parte se escuchó? Para repetir en todo caso. ¿Qué parte no se llegó a escuchar? ¿Me pueden decir, por favor? Se quedó hablando sobre la opinión del perito. Ah, perfecto. Gracias. A ver, me quedé en la pregunta de opinión. La pregunta de opinión conforme al artículo 166 del Código Procesal Penal, al testigo no se le permite expresar conceptos ni tampoco formular opiniones. El testigo va a narrar hechos que ha percibido, hechos que le constan. Por tanto, el testigo no puede formular ni opiniones ni conceptos, conforme al artículo 166.3 del Código Procesal Penal. Quien sí puede formular opiniones y conceptos es el perito. El perito puede formular conceptos y opiniones en la medida en que estos que expresa estén vinculados a lo que es parte de su pericia, de su dictamen o de su informe pericial. Más allá de eso tampoco puede opinar, ¿correcto? Luego, teníamos que hay otra objeción, la objeción por pregunta ilícita. ¿Qué cosa es una pregunta ilícita? Es una pregunta que vulnera privilegio. Por ejemplo, decíamos que el artículo 165 del Código Procesal Penal regula la facultad de abstenerse para rendir testimonio. Por ejemplo, existe un privilegio de no testificar en contra del cónyuge. Y entonces, si se hace preguntas a una esposa para que declare contra su esposo, es una pregunta prohibida y por tanto objetable. ¿Por qué? Porque es ilícita, porque vulnera un privilegio. Está además, por otra parte, están prohibidas las preguntas de referencia, o sea, el testimonio de referencia. Le preguntas a Juan, y dígame, ¿qué le dijo Pepe? Eso está prohibido. No puede ni haber preguntas ni respuestas de referencia. O sea, la pregunta es a viva voz, de manera clara y precisa, y respecto de lo que le consta al testigo, de lo que el testigo percibió, no lo que percibió otra persona. También está, y esto de manera expresa en la ley, está regulado como objeción la consulta de notas, documentos, publicaciones o escritos. El testigo no puede, en el desarrollo de su declaración, no puede consultar notas, documentos, publicaciones o escritos. Eso está permitido solo para el perito y, excepcionalmente, si el juez lo autoriza y lo motiva, para el acusado. Pero el testigo no puede consultar cuando está declarando notas, documentos, publicaciones o escritos. ¿Correcto? Si lo hace, se puede objetar. Esas son las objeciones que de manera dispersa en distintos dispositivos legales, hay que leerlo de manera sistemática y conjunta, ha reconocido nuestra ley procesal penal. ¿Qué otras objeciones hay y que no están en la ley? O sea, llamaríamos objeciones atípicas por no reguladas en la ley, las objeciones por preguntas compuestas, por ejemplo. La objeción por pregunta compuesta se da cuando la pregunta contiene más de una pregunta. Entonces, la pregunta compuesta genera confusión. La pregunta compuesta es una pregunta que trae 2, 3, hasta 4 preguntas en una sola. Está prohibida. No está regulada de manera expresa en el Código Peruano. Otra pregunta que está prohibida, por ejemplo, la pregunta especulativa. La pregunta especulativa hipotética también está prohibida, aunque no está regulada de manera expresa en el Código Peruano. ¿Cuándo se da una pregunta especulativa? Cuando no se le pregunta al testigo sobre lo que percibió, sino sobre lo que pudo pasar. Y entonces el interrogador de manera crónica dice, ¿no? Y dígame, si el acusado hubiese cerrado la puerta, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese ocurrido? Hubiese, ¿no? Hipótesis, especulación. Eso es claramente objetable. También están, por ejemplo, prohibidas las preguntas repetidas. Las preguntas repetidas se dan bajo la lógica de preguntas que ya han sido contestadas. Pero ojo, las preguntas repetidas, ¿cómo se entienden?
se entienden como que son preguntas que se hacen en el mismo turno. Me explico mejor. Yo soy fiscal. Yo estoy interrogando a mi testigo. Entonces yo ya le he preguntado sobre el color del smoking o del traje que llevaba el acusado el día de los hechos. Y pasados 10 minutos vuelvo a preguntar. Y dígame, ¿y cuál es el color del traje que llevaba el acusado? Objeción. Pregunta formulada y contestada al fiscal. No resulta objetable, por tanto, no hay pregunta repetida si es que en distintos turnos, por ejemplo, en el contrainterrogatorio, yo digo, dígame, ¿y cuál era el color del traje de mi cliente, del acusado? Estoy contrainterrogando. Objeción, ya se hizo esa pregunta. Es más, ya hubo respuesta. Sí, la hizo el fiscal, no la hice yo, por tanto, yo no estoy repitiendo. ¿Me entienden? La pregunta repetida es cuando se repite la pregunta en el mismo turno. Cuando hay turno distinto, no puede haber objeción por pregunta repetida. Entonces, eso es todo cuanto tengo que decir respecto de la objeción, su concepto, la regulación legal que está vinculada a las preguntas, qué preguntas prohibidas reconoce expresamente nuestro Código Procesal Penal y cuáles otras también están prohibidas pero no reguladas en nuestro Código Procesal Penal de manera expresa o escrita, ¿correcto? Entonces, me someto a las preguntas, consultas, dudas, comentarios que quieran formular. Estoy atento a la caja de preguntas. O me ayudan para que me hagan las preguntas, porque yo veo solo el resumen. Sí, doctor, muchas gracias por su disertación. Ahora nos quedamos sujetos a las preguntas que puedan tener. Bueno, aquí hay una pregunta, doctor, que le quiero formular, ¿no? Con respecto a la exposición que acaba de dar. La pregunta es la siguiente. Doctor Benji, ¿se podría objetar al juez? O sea, digamos que tengo entendido, muchas veces en los jueces, en los jueces suelen interrogar a los acusados, o también cuando se da el caso que digamos que el juez quiera hacer preguntas a un testigo, ¿no? Hablo de las preguntas sugestivas propiamente dichas, porque se supone que el interrogatorio directo de los órganos de prueba le corresponde al fiscal y a los abogados, ¿no? Si bien es cierto, el juez puede intervenir a efecto de que las partes procesales esclarezcan los hechos, o cuando haya, digamos, una excepción, estos podrían interrogar a los órganos de prueba. Entonces, en caso de que digamos que el juez quiera en este caso interrogar a un testigo o hacerle preguntas sugestivas, ¿se podría objetar de esa manera? A ver, si miramos el artículo 378.4, dice que hay un derecho a objetar las preguntas que se formulen. Por tanto, el juez, conforme la norma procesal, puede hacer preguntas sí y puede hacerlas solo para aclarar. No ocultará el juez de no reemplazar a las partes. En otras palabras, cuidará de no comportarse como parte porque si no estaría violando el principio de imparcialidad y su actuación devendría en nula, porque no habría un juez imparcial que conduzca y dirija el juicio. Entonces, conforme al 378.4 podría, porque la reposición que regula la misma norma está pensada para los casos de limitación del interrogatorio, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta más bien sería, ya hemos dicho que se puede. La pregunta es, ¿debe hacerse? Y entonces esa respuesta hay que hacerla caso por caso. Depende. Depende si es que la pregunta del juez es una pregunta que entra a una materia que afecta nuestra teoría del caso. Si lo hace, hay que objetar. Si no lo hace, hay que permitirlo, aunque sea ilegal la invasión o una pregunta más allá de la aclaración que hace el juez. Si esa pregunta va más allá de la aclaración, pero finalmente es una pregunta mal formulada, es una pregunta irrelevante, es una pregunta inane, no hay que hacerla, ¿no? Claro, doctor, sí. Doctor, otra pregunta por aquí me ponen, Kevin Montenegro, me dice, doctor, para aclarar, por favor, ¿se puede objetar alegatos de apertura o alegatos finales o no? A ver, técnicamente lo que debe ser es que debería poder objetarse tanto los alegatos de apertura como los alegatos finales. Debería. Ahora, vamos al ser. Vamos a lo que pasa en ley y lata.
no ley eferenda. Ley ELATA, según la ley vigente, el 378.4, nos coloca en un escenario en donde solo es posible objetar las preguntas, no los alegatos. Ustedes podrán decir, doctor, y cuando el artículo 393, por ejemplo, el artículo 393 dice normas de deliberación, los jueces, ¿no es cierto?, al deliberar no podrán incorporar, o más bien, estarán a la incorporación legítima de prueba. En otras palabras, solo deliberarán, solo darán valor a la prueba legítimamente incorporada en el juicio. Por tanto, la prueba que no se incorpora legítimamente en el juicio no puede ser valorada, ¿no es cierto?, o deliberada por el juez, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver primero, el 393 es una norma para la deliberación, no para la actuación de prueba. O sea, es una norma pensada cuando ya hubo interrogatorio y ya hubo objeciones. Es una norma para después. Y segundo, esa norma por sí misma no es una norma que nos permitiría, por ejemplo, sustentar una objeción como objeto, un alegato final, cuando el alegato final está citando una ley derogada o está citando incorrectamente una prueba, ¿no es cierto?, si es que no se desprende, por ejemplo, esa facultad de objetar del 393, para contestar una posible contrahipótesis que pueda formularse. Entonces, la respuesta es, debería permitirse las objeciones a los alegatos de apertura, a los finales y a todo comportamiento indebido del juicio, porque esa es la esencia de la objeción y ese es su concepto y definición. Lamentablemente en el Perú no está regulado así. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos también otras preguntas por Carlos Belloda. Nos dice, buenas noches, doctor. Una consulta, ¿puede objetarse las respuestas? Gracias de antemano, doctor. Interesante. Mira, casi como lo que yo mencionaba anteriormente, deberían también objetarse la respuesta, fíjate. En el Código de Procedimientos Penales del 40 había una norma expresa que decía que los jueces deberán controlar las respuestas de los testigos. Hoy, lastimosamente, no hay una norma como esa. Entonces, frente a la ausencia de normas, claro, ¿cuál es la propuesta? A ver, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que debemos, para poder objetar alegatos, yo lo he hecho, yo lo hago, o respuestas, es que hay que construir un argumento principista. Si bien el código no lo reconoce de manera expresa, no nos da el derecho a objetar respuestas o alegatos como si nos reconoce el derecho expresamente textual a objetar preguntas prohibidas, hay que entender, ¿no es cierto?, como parte de el principio de integridad del juicio, el principio de contradicción, los medios adecuados, si es que somos defensores, los medios adecuados y totales para ejercer defensa, la igualdad de armas, que debería permitirse la objeción no solo para las preguntas prohibidas, sino también, por ejemplo, para las respuestas y también para los alegatos. Entonces, por ejemplo, para el caso de las respuestas, ¿cuál sería el fundamento de interpretación? El fundamento es, la pregunta es un medio para obtener prueba. La prueba no es la pregunta, la prueba es la respuesta del declarante. La prueba es la respuesta del testigo o del perito. La prueba es lo que dice el acusado en el juicio. Entonces, eso es prueba, el dato, la respuesta. Entonces, si se puede objetar el medio para obtener la prueba, ¿cómo no se va a poder objetar el dato o la prueba en sí cuando viole la ley, cuando viole las reglas de litigación? O sea, se permite objetar el medio, pero no el fin. Si el medio busca que llegue dato ilegal o un dato contaminado, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo si se permite censurar el medio, pero no el fin? Claro, sí, doctor. Bueno, tenemos dos preguntas más. Aquí nos preguntan, Juan Méndez Roque, doctor, ¿cuál sería la mejor manera de hacer un interrogatorio? A ver, ¿cuál es la mejor manera de hacer un interrogatorio y de un contrainterrogatorio? Voy a decir que hay tres habilidades básicas que aprender en el sistema acusatorio. La habilidad de construir una teoría como un plan de acción, como un plan de trabajo durante todo el juicio oral.
La habilidad de obtener información, que es la habilidad de interrogar y contrainterrogar, y la habilidad de presentar un caso en el alegato de apertura y de cerrar la presentación de un caso en el alegato final. Dentro de estas habilidades en el interrogatorio y contrainterrogatorio, creo, y las claves están en que no hay que olvidar que cuando uno interroga y contrainterroga, lo que está haciendo es al juez contarle una historia, porque como dice Magüet, el juicio es una recreación de la realidad, es una historia, ¿sí? Los litigantes somos contadores de historias. Ganará el juicio quien persuada al juez cuál es la historia más creíble, más lógica y la que se probó, por supuesto. Entonces, cuando yo interrogo o contrainterrogo, no hay que perder de vista que lo que estoy haciendo es contarle una historia al juez en cabeza del testigo, mi testigo, interrogatorio directo, o en cabeza del testigo adverso, del contrainterrogatorio. Pero finalmente estoy contando una historia. Y la estoy contando una historia que con preguntas. A mi testigo, en el interrogatorio directo, tengo que dejarlo hablar, hacerle preguntas abiertas, preguntas cronológicas, ¿no es cierto? El protagonista es el testigo. En el contrainterrogatorio son como blancos. Entonces esos blancos yo tengo que lanzarles dardos, lanzarles flechas, y entonces el contrainterrogatorio se sugiere normalmente que sea temático. No hay que prever al testigo hacia dónde vamos. Hay que tocar y salirse, es decir, hay que preguntar e irnos, cambiar de tema. Hay que hacer preguntas sugestivas. O sea, si es que lo fuerte en el directo, la buena habilidad es saber hacer preguntas abiertas, dejar hablar al testigo, en el contrainterrogatorio es controlar al testigo, sugerirle respuestas, saber hacer preguntas sugestivas. Esas son las recomendaciones que yo haría. Claro, doctor. La última pregunta que podríamos hacerle aquí nos dice Daniel Guadalupe Rojas. Doctor, en caso de que el juez con sus preguntas se parcializara en beneficio de alguna parte, ¿qué se puede plantear? Si el juez se parcializara en beneficio de una de las partes, primero objetar, como les dije, en la medida en que, a ver, fíjense, si con la pregunta el juez se parcializa con la parte, evidentemente me está perjudicando, se está parcializando con mi contraparte, con mi contendor, me perjudica. Si la pregunta no daña, es recomendable no objetar. Si la pregunta daña, hay que objetar. Ahora, hay una manera también de hacer las cosas. Lo que podemos hacer es establecer una reserva o una expresión de que si bien no voy a objetar la pregunta del juez, dejo que el juez la haga y que incluso mi cliente o el testigo la conteste, pero debo decir que es una pregunta que está desbordando los límites de la aclaración, que es el único escenario permitido para que el juez pregunte y que por tanto con esa pregunta está favoreciendo a la fiscalía, o si soy fiscal, está favoreciendo a la defensa. Lo hago notar ¿para qué? Porque puede ser un anuncio para alegar un vicio de nulidad absoluta por afectación a la imparcialidad judicial en un juicio de apelación de sentencia probable o en un juicio de segunda instancia. Eso es lo que yo haría. Muy bien, doctor. Bueno, agradeciéndole por la disertación y por haber respondido algunas interrogantes que quizá desconocíamos. Bueno, y muy agradecidos con su participación. Desearle pues los mejores de los éxitos en su carrera. Y bueno, muchas gracias, doctor, por esta magnífica exposición. Muchas gracias. Gracias a Yus Homines y a todos los que han estado conectados y compartiendo la clase hoy. Muy buenas noches. Buenas noches.